Hola a todos, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Según de Corintios capítulo 6 versículo 4 en adelante. Antes bien nos recomendamos a todos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas proveyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros. Bien, el apóstol Pablo está dándoles la palabra a los hermanos de Corintios, a todos los creyentes de aquel tiempo, la forma como él vivió, la manera en que Dios trató su vida, después de haber sido el gran perseguidor de la iglesia, de los discípulos de Jesús, de Jesucristo o del Mesías. Fue tomado como uno de ellos, se hizo esclavo de Jesucristo o servidor de Jesús, de tal forma que él empieza a contarles, empieza a decirles que él vivió en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza. O sea, él se dio totalmente a Dios, de tal forma que nada lo detenía. Y él habla aquí de la paciencia. Todo esto tiene que ver con una capacidad de soportar esta situación difícil. Y él tenía que vivir por causa del Evangelio, por causa de la verdad de Dios, experimentando lo que un día él estuvo cuestionando a los discípulos o a Jesús, porque Jesús le dijo cuando lo tomó: ¿por qué me persigues? Y él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y allí empezó la conversión de Pablo, antes llamado Saulo, ahora Pablo. Dios lo cambia de Saulo, un hombre natural, a Pablo, un hombre espiritual. Pablo implica pequeño, o sea, pequeño no por la estatura, sino pequeño en cuanto a la humildad. Pequeño es humilde, dependiente de Dios. Entonces el versículo 4 dice: bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Les quiero hablar hoy de la paciencia. ¿Qué es en sí la paciencia? Según Gálatas 5:22, la Biblia dice que la paciencia es el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. La paciencia es la capacidad dada por el Espíritu de Dios para soportar todas las aflicciones de esta vida. Por eso Pablo dice que como ministro de Dios, él se recomienda en mucha paciencia. Luego de la paciencia pasa a las tribulaciones, porque sin paciencia usted no puede pasar una tribulación o un problema, una dificultad. No puede pasar una necesidad. Sin la paciencia de Dios, no digo la suya, no puede pasar ninguna necesidad, porque puede blasfemar contra Dios. Si usted está pasando una necesidad y no tiene paciencia, va a sufrir en su humanidad. Pero si la paciencia está allí, que es el fruto del Espíritu, que Dios lo ha provisto a todo creyente, entonces va a poder pasar necesidades. Todo creyente está diseñado para pasar necesidades de acuerdo al plan de Dios. Dice que no siempre las necesidades o los problemas estarán, pero hay momentos que usted le será necesario, dice Pedro, pasar por varias tribulaciones para llegar al reino de los cielos. Pablo estaba pasando por necesidades, en angustias. Mire que la paciencia de Dios, la capacidad de soportar las aflicciones, las situaciones naturales y las situaciones sobrenaturales de parte del enemigo también, es la paciencia. Paciencia es carácter, es fuerza de Dios.
en usted. Si alguien lo insulta, la paciencia es la que alza la mano. En angustias, en azotes, Pablo era muy azotado, fue a cárceles, le dice que está en cárceles, en tumultos, él pasó muchos problemas, en trabajo, todo lo que hacía, lo hacía por la causa de Dios, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad. Para estar en el Espíritu también se necesita entonces de paciencia, en amor sincero, en palabra de verdad. Para tener ese amor sincero, ¿qué necesito? Poder soportarme a mí mismo, en amor sincero, en palabra de verdad. Necesito este fruto del Espíritu, que la paciencia para ser un verdadero. Debo ser honesto conmigo, con Dios y con la gente. Usted no puede vivir en deshonestidad, pero para eso es la paciencia, porque usted no va a poder soportar la mentira y todo eso, va a quererlo absorber, pero la paciencia lo va a ayudar a soportar estas cosas que lo tientan a la mentira y a ser alguien que no es verdadero, o a vivir en mentiras siendo un hijo de Dios. En palabras de verdad, en poder de Dios, el carácter de Dios, la paciencia también es para el poder de Dios, para que actúe el poder de Dios por un vaso que ha aprendido a soportar con armas de justicia a diestra y a siniestra. Armas de justicia, las armas que son para luchar, para pelear en contra del enemigo, no de la gente, por honra y por deshonra. Pablo era honrado, era respetado y era deshonrado. La gente no lo honraba, algunos por mala fama también y por buena fama, como engañadores pero veraces. Muchos creían que eran engañadores, que le estaban lavando el cerebro, pero ellos eran veraces, causa de Dios. La gente los critica, para ellos estaba la paciencia de Dios. Como desconocidos, pero bien conocidos. Algunos, y bueno, ¿quiénes son ustedes? Es una nueva doctrina, ¿no? Somos conocidos, bien conocidos por Dios, como moribundos, mas he aquí vivimos. Parece que ya el hermano muere, pero no, está vivo por causa del Evangelio. Ha pasado momentos difíciles, como castigados, mas no muertos, vivos. Pablo vivió como un castigado, pero no estaba muerto. Como entristecidos, tristeza venía a su vida, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Las riquezas de Dios estaban transmitiendo a otros, pero las riquezas de Dios van a producir todo: riqueza espiritual, económica, moral, toda esa riqueza. Hay mucha gente que tiene demasiado dinero, pero no tiene la riqueza de Dios. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Él abrió su corazón, dijo todo, sincero para con todo. Esto en cuanto a la paciencia, estimados amigos, hermanos. Pero que Dios hable a sus vidas y ustedes se autoevalúen. ¿Somos pacientes? ¿Es usted paciente? ¿Qué tanto soporta a la gente? ¿Qué tanto se soporta a usted mismo? ¿Qué tanto soporta las aflicciones? ¿Quiere ser paciente? ¿Necesita la paciencia de Dios? ¿Por qué no oramos? Le pedimos a Dios que Él lo haga paciente, que Él deposite su paciencia en usted. Si alguien necesita la paciencia y no la tiene, Jesús, Él es paciente, Él es el Dios de la paciencia. Usted necesita ir a Jesús, venir a Él, creer en Él, para que Él derrame de su paciencia por su Espíritu Santo, que es el fruto. Y usted aprenda a soportar y a ser libre de toda opresión que lo mantiene impaciente, desesperado por esta vida, y verá que Dios cambiará su vida, porque usted le va a creer en Él, y por la fe en el nombre de Jesús te va a ser libre. Solo confiese el nombre de Jesús y será salvo. Todas las bendiciones, la riqueza de Dios vendrá para usted. Dígale: Señor Jesús, aquí está mi vida. Creo que tú moriste en una cruz por mis pecados. Perdóname, limpia mis pecados, sálvame y pon tu paciencia en mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Ven a mi vida, vive en mi vida, vive a través de mí. Entrego toda mi vida. Te agradezco por ser mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Dios eterno, te pido por aquellos que han confiado en ti y que necesitan de ti, no solo paciencia, sino el perdón. Y para ser pacientes necesitan el perdón de Dios. A Jesús, el paciente, el Dios de la paciencia. Te bendigo a ti, Señor, por aquellos que creen, y bendícelos en el nombre de Jesucristo, que sean prosperados en paciencia y en todas las áreas que necesiten, sean libres en el nombre de Jesús. Bien, gracias, que Dios los bendiga en manera sobreabundante. Hasta la próxima.